tanta culpa? ¿Te has hecho esta pregunta? Bienvenidos, bienvenidas a todas aquí a su canal de YouTube. Recuerden, mi nombre es Olga Rosales, soy coach de autoestima para mujeres. Es un placer nuevamente estar aquí. Y bueno, este tema vamos a hablar de la culpa. En primer lugar, una persona, ¿por qué se siente culpable? Te voy a hablar de cuando nosotros o otra persona o conoces personas que repiten lo mismo, repiten el mismo error, repiten el mismo error y lo vuelven a repetir. Muchas veces no les sirve una experiencia para aprender la lección, sino que necesitan muchas experiencias para saber que no es ahí tal vez su lugar, que tienen que aprender algo, que tienen que reconocerse y ver hacia adentro, hacia sí mismas. Cuando hay mucha culpa, cuando tú no estás conectada con tu mente, ahí se genera mucha culpa, ahí hay mucha culpa. ¿Por qué? Cuando tú no tienes conexión con tu cuerpo y con tu mente, la mente anda dispersa y cualquier cosa te va a hacer sentir mal, porque sabemos que nuestras emociones existen. Así es de que pues solamente hay que saber dominarlas. Y tanto el miedo como la culpa, el resentimiento, la ira, la frustración, el enojo, el estar tristes, todos esos son emociones que son normales en nuestro cuerpo, pero que hay que saber estar pues en un balance, ¿verdad? Porque cuando nosotros no ponemos un balance en nuestras emociones, se van a ir en emociones negativas. Tenemos que gestionar nuestras emociones para cambiarlas en un modo positivo. La culpa también se da cuando las personas siempre se culpan, aunque ni siquiera tenga nada que ver, siempre tratan de involucrarse en problemas o estar en contacto con personas que tienen problemas, andan salvando, andan rescatando y al final de cuentas se sienten culpables. Si la otra persona metió en más problemas, siempre se andan echando la culpa. Como las mamás también, que somos muy dadas a echarnos la culpa de todo lo que le pase al hijo. Tu hijo cuando ya es grande o niño tiene sus propias experiencias y su propia vida. Y si él se equivoca o no se equivoca, no te vas a estar siempre echando la culpa. Porque muchas veces sí tenemos la culpa de algunas cosas, pero muchas veces no tenemos la culpa de... hay que dejar, o cuando tu vecina, muchas veces agarramos todo lo de los demás en una forma negativa, como para culparnos. No, si fuiste testigo de algo, nada más fuiste testigo de algo. Ya si cooperas en algo malo o si apoyas algo malo, ahí sí tienes la culpa. Pero deja de estar poniéndote el saco cuando no te queda. Hay que pensar todo esto y ver que muchas veces nosotros no tenemos nada que ver con el problema de otra persona. Así es de que hay que como quitarnos de en medio y saber dónde estamos paradas. ¿Dónde se genera la culpa? La culpa siempre se genera en nuestra vida de la niñez, en nuestra niñez, cuando nuestros padres no nos validaron nuestras acciones, cuando nuestros padres siempre estaban recalcando nuestros errores y nunca nos reconocían. Siempre por más que hacíamos, siempre nunca quedamos bien. Siempre salimos regañados o siempre te decían palabras hirientes, no sirves para nada, ¿por qué hiciste esto? Había mucho reclamo por parte de los padres, invalidaban toda la cosa que hacías. Ahí se genera la culpa. Muchas veces hasta nos llegaron a cuántos de ustedes o a cuántas de ustedes la regañaron por algo que no tenían la culpa. Quiso su hermano y su hermano les echó la culpa o muchas veces quisieron salvar al hermanito o la hermanita y se culparon ustedes mismas. Ahí viene el que se genera las culpas, ¿verdad? En nuestra niñez, en nuestro ambiente de la infancia. También se genera mucho la culpa cuando tenemos un juez externo. Vamos a hablar del juez externo, que es tu pareja tal vez. Siempre te está culpando de todo. Cualquier cosa siempre te culpa. Yo trabajo mucho con las mujeres que están con personas adictas o que tienen un hijo adicto o que tienen una persona con problemas de carácter.
personas que son narcisistas o personas que son infieles. Entonces, todas estas personas que tienen algún tipo de dependencia o de adicción siempre tienden el culpar, porque es como una cadenita. Como ellos se sienten culpables de su adicción, de su problema o de su defecto de carácter o de lo que tengan ellos, siempre, para no sentirse tan culpables, siempre culpan a la otra persona, que sea la pareja. Entonces, si esa persona siempre te está juzgando, siempre te está criticando, nunca valida lo que tú haces, siempre para él nada es suficiente, entonces ahí se genera culpa. ¿Por qué? Porque dices, nada es suficiente. Entonces sí tengo la culpa porque no accedí a lo que quería. Y muchas veces cuando tenemos mucha culpa, no sabemos poner límites a la persona. No tenemos esa capacidad de poner límites, porque como me culpa y yo tomo la culpa muy personal, pues entonces no me siento con el derecho no me siento con el derecho tal vez de poner un límite saludable en la relación. Entonces se vuelve una relación tóxica. Y también cuando tienes el juez interno de tus hijos, que tus hijos todo lo que les dices les entra por aquí y les sale por acá. O sea, nunca te escuchan, siempre te están culpando. Es que tú tuviste la culpa porque me abandonaste. Es que tú tuviste la culpa porque no me prestaste atención. Es que mamá, tú tienes la culpa porque cuando era niña hiciste esto, me hiciste el otro. Sí, yo sé que hay cosas y tienes razón muchas veces el hijo reclamarte porque sí tuvimos errores. Pero por eso hay que ir nosotros a sanar esa infancia. Hay que enseñarle al niño cómo sanar esas heridas, cómo sanar esa infancia, porque de ahí viene la raíz. Pero saber, ok, me equivoqué, tuve un error, pero no estarte autocastigando. Porque aquí viene otra cosa muy importante. Muy importante, quiero que la tengas en cuenta. Porque muchas veces tienes el juez externo, que es tu pareja o tus hijos, ¿verdad? Y tienes el juez externo, que es tu familia, que te critican, que no te valida nada, que siempre están, como te digo, a lo mejor es tu pareja, a lo mejor es tu hijo o a lo mejor es tu familia. Y eso hace que se te genere una culpa. O fuiste dura de carácter y siempre están criticándote. Pero aquí, el juez interno, que eres tú mismo. Porque de todo eso empieza el juez interno. Y muchas veces ni siquiera son los demás, no son las otras personas. Eres tú misma la que tiene ese juez como por dentro, juzgándote. ¿Por qué eres así? ¿Por qué no haces esto? Muchas veces tienes ese juez interno de que te autocastigas tú misma. Ahí viene el autocastigo. ¿Por qué? Porque tal vez fuiste una mamá que no le dedicó mucho tiempo a sus hijos. O fuiste una mamá que le tocó lidiar con sus hijos sola, como yo, que era el caso mío. Que fui mucho tiempo culpándome porque no les dediqué tiempo. Porque yo empecé a descubrir de mis heridas de la infancia que yo tuve abandono de mis padres. Que yo tuve abandono, ¿por qué? Porque trabajaron mucho. Y yo que dije, yo no voy a abandonar a mis hijos por trabajar. ¿Y qué fue lo que pasó en mi vida? La vida me puso en una situación donde estuve sola con ellos. Por la separación de su papá, por todo lo que pasó. Me puso en esa situación de enfrentarme a que yo hice lo mismo. ¿Por qué? Porque estaba con ellos o los mantenía. Porque era yo sola con ellos. Entonces, ¿qué fue que la vida me enfrentó a hacer con ellos? Entonces, yo después empecé con la culpa. Fíjate, yo tanto que decía y me empecé a culpar. Eso de estarte juzgando, criticando tú sola, en vez de salir adelante,
de hacer cosas para tu familia, para que ellos sanen sus heridas o para que ellos vean el entorno, cómo estuvo esa situación, haces que se hunda más esa familia. Haces que tus hijos se sientan que sí, mi mamá me falló, mi mamá no. Tienes que empezar a quitar esa culpa para que te puedas perdonar, para que ese juez interno se calle la boca. Porque nosotros podemos ser nuestro propio enemigo. Podemos tener un juez interno muy severo que no nos deja. También, por ejemplo, cuando comes demasiado, que de repente te llegan las culpas, los miedos, la ansiedad y comes y comes y comes. Y después, ahí está el juez interno. Eres una glotona, ¿por qué comes demasiado? Y vas a hacer esto, vas a engordar, siempre hace lo mismo. O sea, no. Saber que sí es malo tener esos desenfrenos, pero no ser tan duro contigo mismo. Entenderte y hacer algo por la situación. También, por ejemplo, cuando diste todo, eso es otra situación. Cuando diste todo por tus hijos, por tu pareja, te dedicaste a ellos. Todo el tiempo les tenías la comida lista, la ropa lista, tenías la casa limpia, te desvivías por tener tu hogar en orden. Siempre muchas veces tuviste que levantarte aún enferma, te dolía la cabeza, tal vez no te sentías bien, emocionalmente andabas mal o simplemente andabas en tus días, tenías temperatura, muchas veces lo haces como mamá. Yo te digo, por mí muchas veces tuve que levantarme hasta con fiebre, atender a mi familia, hacerles de comer, arreglar la casa y me acostaba y me volvía a levantar a hacerlo. ¿Y qué pasa cuando pasa el tiempo? Y tus hijos ni siquiera te agradecen. Tu pareja ni le importa lo que hiciste. Muchas veces tu pareja hasta anda con otras, hasta te es infiel, hasta ni siquiera valora, no te valora tu trabajo. ¿Y qué sientes ahí? ¿Sabes? Sientes mucha culpa por haber dado todo. Tienes que dar de una manera a que no te excedas, a que no te quedes sin nada para ti. La familia tiene que entender que tienes que tener ciertos momentos de descanso, de reposo, de que si estás enferma, pues tienes que dejar de hacer de comer ese día tal vez y que ellos enseñarlos. Pero ¿qué pasa cuando das todo? Pues no los enseñas. Y al final de cuentas, que tú estás ya en una enfermedad que te tiene postrada tal vez en una cama o te llegó a postrar en una cama que no aguantas y ves que nadie te lleva un té, que nadie te dice cómo estás, que nadie te pregunta, que, estás enferma mamá, pero ni siquiera, o sea, no se les ve esa preocupación por ti. ¿Cómo te sientes en ese momento? Aparte de decepción, te sientes hasta culpable. ¿Por qué? Porque diste todo y no hay una respuesta. Te sientes decepcionada, te sientes triste. Y eso pasa mucho con las mujeres codependientes, las mujeres que están con personas con un tipo de adicción. Les aguantaron humillaciones, les aguantaron borracheras, les aguantaron muchas cosas, humillaciones, traiciones, no sé cuánto, y al final de cuentas esta persona agarra su camino y se va con otra. A veces se va con otra más joven, a veces se va con otra más vieja, pero siempre te andas con eso, de por qué le di todo. Porque es por eso nos sentimos vacías, mujeres. Porque siempre se tiene que tener un control, hasta en el dar. ¿Y por qué sufres? Ahora yo te voy a decir, ¿por qué sufres? Porque siempre te andas haciendo expectativas de los demás. Porque crees que si tú das todo, te van a dar, vas a recibir. Y muchas veces no es así. Tienes que estar consciente que muchas veces no es así. Por eso muchas veces los padres nos sentimos decepcionados o defraudados. O los padres se sienten defraudados o decepcionados de sus hijos. ¿Por qué? Porque llega el tiempo de la vejez y sus hijos todos tienen su vida ocupada. Todos. Nadie viene, nadie los visita. ¿Por qué? Porque pues todos tenemos una vida ocupada y muchas veces no podemos hacerlo. Pero llega en ese momento cuando dicen los padres, hubiéramos hecho más por nosotros.
hubiéramos sido un poquito más egoístas, ¿verdad? Se le puede decir en el sentido de la palabra. Pero es porque se entregaron por completo a sus hijos y al final de cuentas no reciben eso. Y ahí es donde está. O te hiciste expectativas. Mi hijo, cuando esté grande, él me va a ayudar. Mi hijo va a ser así, así. Mi esposo me va a hacer, como todo lo que he hecho por él, lo va a reconocer. Un día lo va a ver, va a venir y me va a agradecer, me va a querer más. Y no, muchas veces no es así, mujer. Entonces, ahí viene mucha culpa, porque todo tiene que tener un balance, un equilibrio. Hasta en el dar tiene que haber un equilibrio. En recibir tiene que haber un equilibrio, porque tienes que sentirte merecedora. Por eso es la importancia de que te ames tú misma, de que veas por ti. Porque cuando te amas tú misma ves hasta dónde puedo dar, hasta dónde está mi límite, hasta dónde no se excede, hasta dónde no es exceso lo que yo doy. Porque todo hasta en exceso es malo. Entonces tenemos que ver desde esa realidad, pararnos en nuestro, y por ejemplo, si tú ya cometiste esto, deja la culpa. Si tú, por ejemplo, tuviste que tomar una decisión de dar a cuidar en adopción a tu hijo, vamos a ponerle en un caso muy fuerte que esto muchas mamás tienen, que regalaron su hijo, que lo tuvieron que dejar en un orfanato, o que tuvieron un aborto, o que cuánta culpa se genera en estas mujeres, cuánta culpa por la situación que hayas estado, que te forzó a llegar a ese momento. Quiero que el día de hoy empieces a trabajar esto y te voy a poner un ejercicio muy bonito. Quiero que el día de hoy que escuchaste este video o cuando tú puedas, trates de estar en un momento tú sola y prender una velita. Una vela blanca, una vela morada o una vela roja. Quiero que la prendas o del color que tú tengas. Quiero que la prendas, ya sea aromática, de la que tú tengas en tu casa. Quiero que te pongas un momento en tu cuarto, tú sola, y que que prendas la vela y que empieces a recordar cuántas veces te has sentido culpable. ¿Por qué te has sentido culpable? ¿Qué es lo que te tiene con tanta culpa? ¿Qué es lo que te tiene estancada en una relación de pareja? ¿Qué es lo que te tiene estancada en un trabajo que no puedes soltar? ¿Qué es lo que te tiene, qué es lo que te genera la culpa? Entonces, cuando tú estés con esos, te van a llegar pensamientos, y quiero que empieces a ver esa luz, y veas que tú dentro de ti tienes esa luz. Y quiero que empieces a hacer un perdón contigo misma. Quiero que empieces a ver y te digas a ti misma, haz de cuenta como que estás platicando contigo misma. Haz de cuenta como que agarras una cosa, un objeto y eres tú misma. Y le vas a decir, te perdono porque descuidaste a tus hijos tal vez. O te perdono porque cometiste este acto de abortar. O te perdono porque desde mi corazón te perdono porque abandonaste a tu hijo. O te perdono porque te dedicaste a tu familia y nunca te dedicaste a ti. Te perdono por no haberte dedicado tiempo. Pero siente ese perdón. Y después vas a hacer escribir todas las veces que te has sentido culpable. Escribir, escribir. Escribir te cambia la vida, mujer. Escribir te hace sanar, te hace ver hacia adentro. Porque todos tenemos un propósito en la vida. Pero el primer propósito es tener responsabilidad de nosotros. Ir a sanar, ir a ver hacia adentro de nosotras. Entonces, mujer, te invito a hacer este ejercicio. Y después te vas a hacer esa carta donde escribiste todo, esa la vas a romper, la vas a quemar, o vas a hacer algo con la que todo donde escribiste todas tus culpas. Pero después vas a hacerte una carta a ti misma. Una carta donde te digas,
te perdono por esto, te perdono por todo lo que te hayas sentido culpable, te vas a hacer una carta de perdón. Y esa la vas a guardar. Y cada vez que tú te sientas culpable, cada vez que tú te sientas mal por algo, la vas a volver a leer. ¿Por qué? Es muy importante que sanemos la culpa, mujeres, porque si no, vamos a ir volviendo a repetir y repetir y repetir el mismo error hasta que no aprendamos. Ya es tiempo, mujer, de cortar con esas culpas, de cortar con todo eso que traemos. Por favor, si tú realmente estás comprometida contigo misma, si tú realmente quieres tener un cambio en tu vida, haz estas pequeñas cosas que te harán cambiar mucho. Y bueno, hermosa, yo me despido. Recuerda, tengo un canal en Instagram. En Instagram estoy como Olga-Rosales Coach. En Facebook estoy como Mujeres con Autoestima con Olga Rosales. Y aquí por YouTube como Olga Rosales. Así es de que si te gusta este video, dale like, compártelo. Y esa es una forma muy linda de corresponder todo lo que doy con amor para ti. Así es de que hermosa, te quiero mucho. Espero que este video te haya ayudado. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video.